Seguimos en Basta de Cháchara y estamos recibiendo con muchísimo gusto al periodista Leonardo Abercorn. Bienvenido, Leo, un gusto. Gracias, Leo. Muchas gracias por invitarme. Placer, Leo. Leo. Es un De frontón. Leo a Leo. Leonardo, has ya escrito varios libros con una temática parecida, Herencia Maldita, Gabazo, bueno, Milicos y Tupas. ¿Por qué este libro en este momento? ¿Por qué este tema en este momento? Hace muchos años, por cosas que me habían dicho o contado en libros anteriores, yo tenía la curiosidad de hablar con Ismael Bassini. Bassini fue un fundador del MLN, un tupamaro histórico, digamos, y siempre me lo habían descrito como, en muchos cuentos que me habían hecho, como un tipo especialmente bueno, especialmente sensible, un poco más veterano que la mayoría de los tupamaros, en la etapa en que habían estado presos en Punta Carretas. Él tenía estudios de medicina, entonces era como el médico de todos, pero también era como una especie de psicólogo, el que los cuidaba, el que había mucha gente presa muy joven, de 18 años, 19 años, era el que los aconsejaba. Después, por otro lado, en un momento me llegó el cuento de que a los presos comunes que estaban de boca de un ex preso común, era el que les daba como clases, digamos, los educaba. Eran gente que había crecido sin educación, sin valores. Era el que ahí en Punta Carretas como que le daba lecciones de historia, también de tratar de meterle un poco, también la ideología tupamara, pero también valores, porque eran lúmpenes, eran gente desclasada. O sea, y ese tipo que me habían hecho todos esos cuentos tan buenos es el que termina teniendo un rol central en el episodio de Pascasio Báez, porque es el que mata a Pascasio Báez. Entonces siempre esa historia de cómo alguien tan bueno había terminado involucrado en el episodio más malo del MLN, siendo un poco esquemático, pero podemos decir que, porque incluso dentro de la propia de MLN no hay nadie que diga, bueno, hoy qué bien que estuvo matar a Pascasio Báez. Entonces, esa dicotomía de la persona tan buena que termina en un hecho tan malo, siempre me había generado curiosidad. Yo ya otras veces había querido hablar con Bassini y Bassini no había querido hablar, que yo sepa nunca había dado una entrevista, y hace, bueno, cuestión de un año, 2 años, un año y pico, insistí. Había salido a hacer entrevistas a gente de esta época, tanto militares como tupamaros, un poco con la conciencia de que los testimonios que no recojamos ahora se van a perder, porque es una generación que se está yendo inevitablemente por el paso del tiempo. Y entonces entré a llamar a varios de ellos y a grabar entrevistas sin un objetivo muy claro. Y en un momento dije, bueno, pero ¿por qué no llamo a Bassini, que es el que yo siempre quise hablar? Y lo llamé, me recibió, hubo una serie de charlas. Y ahí nació el libro un poco. En un momento Bassini me cuenta una cosa de otro tupamaro que al revés de Bassini, de él yo no sabía nada. Enrique Ossano, y me lo pone en el mapa de estos acontecimientos que ocurrieron en la Tatucera Caraguatá. Y ahí me di cuenta que si yo iba a publicar la versión de Bassini, tenía que estar la de Ossano también, porque Bassini le adjudicaba una responsabilidad importante a Ossano. Entonces yo tenía que preguntarle a Ossano cuál es su versión. De ahí salía la búsqueda de Ossano, del cual al revés, yo no sabía nada, nunca había hablado de él, no había leído nada sobre él, que también aceptó recibirme. Y bueno, el libro de alguna manera es el ida y vuelta entre sus relatos que no coinciden, ya le anticipo a los lectores, lo que cuentan en Bassini y Ossano no... En algunas cosas coinciden, pero en otras tienen puntos importantes de desacuerdo o de ver los hechos de otra manera. Y el libro es de alguna manera una biografía de Bassini y de Ossano, pero también un relato histórico de todo lo que ocurrió en la que fue la mayor tatucera del MLN, que ellos la llamaban el Caraguatá. ¿Y qué hacía una guerrilla urbana en un medio rural? ¿Y quién fue Pascasio Báez? Bueno, lo que hacía era justamente parte de los desencuentros tienen que ver con eso, que en el MLN, que era claramente una guerrilla urbana, siempre hubo un núcleo que intentó que fuera rural, es decir, de algún modo que emulara la experiencia cubana o también a otras experiencias, porque la idea de las tatuceras se saca de una guerrilla que hubo en Chipre, cuando Chipre fue invadido por los turcos. Así que en un momento determinado
ya cuyo mayor intensidad es en el año 71, 72, se hacen una cantidad de tatuceras, el plan Tatú. Y esta fue la más grande de todas. Esta tenía un polígono de tiro subterráneo, un laboratorio subterráneo para hacer armas, tenía un taller para hacer granadas subterráneas. O sea, no era un agujerito en el piso donde... Dormían, con todo eso que tenía, aparte dormían 10 personas en forma cómoda. ¿Y Pascasio Báez qué rol juega acá? Bueno, las versiones no coinciden de Bassini y Ossano, que estuvieron ahí, que lo conocieron. Pero básicamente era un peón rural que vivía cerca y que un día se topó con la tatucera. Las circunstancias que ambos cuentan no son exactamente iguales, pero un día se topó y se generó una situación de qué hacemos con este hombre que acaba de llegar acá, ¿no? La solución que se encontró fue trágica, ¿no? Y que fue matarlo. El libro... ¿Había dos posibilidades? Bueno, es parte de lo que... ¿En algún momento se manejó no ultimarlo? Sí, sí, por supuesto que había, ¿no? Es decir, ¿no? Y hoy coincidimos todos que matarlo nunca fue correcto, ¿no? Una persona que era inocente, digamos, matar a otra persona no está bien. Pero sí se manejó, y cómo se llega a esa solución, entre comillas, porque no es solución, es parte de lo que se discute en el libro, y ahí es otro de los puntos de desacuerdo entre Bassini y Ossano. Hay otros testimonios, y el libro, a su vez, yo no quise que se quedara, yo no quise que fuera un libro sobre Pascasio Báez, no lo es. Como les decía, es una biografía de Bassini y Ossano. Y también, cuando el ejército toma el Caraguatá, ahí hay una muerte, el ejército mata, hiere de muerte a un tupamaro que estaba ahí, Walter Sansó. Me pareció importante, y la muerte de Sansó, las circunstancias que la rodean, tampoco son claras. Y eso, estamos en democracia, todo esto, a veces se pierde la perspectiva, todo esto ocurre antes del golpe de Estado. Entonces, cuando esa muerte de Sansó, tanto Selmar Michelini como Juan Pablo Terra la llevan al Senado, discuten en el Senado cómo se estaba dando el accionar del ejército contra el MLN. Se hablaba de torturas, y acá se hablaba de una muerte no clara, digamos, y de un herido que no había sido atendido, y eso tampoco hay una exacta... aún hoy no sabemos exactamente cómo murió Sansó, pero el libro avanza sobre eso, y me parecía importante también contar esa otra muerte y ponerla en perspectiva de todo lo que ocurrió en el Caraguatá, porque es como si bien lo de Pascasio Báez es lo más conocido, todo lo que ocurrió ahí es el retrato de una época para mí. Entonces yo quería contar desde que la hicieron hasta que el ejército la ocupó y después se la volvieron a dar a la familia, que era la familia esclavo. Es decir, todo eso me parece que también formaba parte, aunque sea de algún modo menor frente a dos muertes, también importante contarlo. Y Leo, ¿por qué te parece que estas dos personas que no habían hablado, por lo menos Bassini, que era el que vos sabías... Sí, Ossano había hablado, Ossano cayó herido en la toma de Pando, año 69, mucho antes, y fue capturado por la policía en aquel momento. Le dieron una golpiza tremenda, casi lo matan. Y ahí da una entrevista a María Stergilio. Hay una entrevista a María Stergilio, una notable entrevistadora, notable periodista, lamentablemente fallecida. Hizo una serie de entrevistas ahí, y uno era Ossano. Y después con esa entrevista, como te decía, yo no sabía quién era Ossano, googleé, busqué, encontré esa entrevista. Después vi en un mate amargo, cuando se cumplieron 20 años de la toma de Pando, también había unas declaraciones, hicieron como una mesa redonda con Fernández Huidobro, Mujica, y estaba Ossano, pero eran muy pocas también, él prácticamente su testimonio, y era todo sobre Pando lo que había hablado, nunca había hablado de esto, no había hablado. Leo, ¿y por qué, habiendo estado cara a cara con estas personas, por qué intuís vos que ellos hablan ahora? Bueno, es una pregunta para ellos. Yo creo que el paso del tiempo, de alguna manera, han pasado muchos años, ¿no? Son hechos que le seguimos llamando historia reciente, pero está dejando de ser reciente, ¿no? Estos años, todos esos episodios, años 71, 72, han pasado más de 50 años. Yo creo que es el momento de hablar. Es cierto que otros actores, entre ellos muchos militares,
siguen aferrados a un silencio o a una versión que oculta cosas. Creo que el ocultamiento más grande es el de los desaparecidos, pero hay otros. También hay gente de la guerrilla que no ha hablado de todo. Yo creo que es hora. Es decir, creo que es hora, digamos. ¿Y esto creo que ya está, que por lo menos si no nos ponemos de acuerdo en la valoración de los hechos, ¿no? Tratemos de ponernos de acuerdo en los hechos o de avanzar sobre los hechos, porque de hecho acá en el libro Ossano y Bassini no se ponen de acuerdo sobre los hechos, no se ponen de acuerdo, pero por lo menos se avanza en bueno, por lo menos en dar la versión propia, en aportar un elemento. Yo creo que es hora, que es necesario hacerlo, digamos. ¿Tenés una lista de personas y de temas que pueden llegar a caducar con el fallecimiento de esas personas? Tengo, sí. Y a veces, yo lo cuento en el libro, yo recibo que muchos periodistas recibimos los comunicados de Crisol, la organización de expresos políticos, que casi todos los días llega un comunicado de alguien que murió, de ese colectivo. Y si uno ve los fúnebres del diario, también ve muchos militares y políticos de esa época que van muriendo. Y a veces me pasa, ¿no? Que fulano que quería hablar murió. Y es una puerta que se cierra, ¿no? ¿Vos tenés un diagrama como en la serie que ponen hilitos, una foto, o tenés algún diseño en la computadora? En la pared no, pero en cuadernos sí. En tal tema, tal lista, sí, me hago cada tanto y cada tanto vuelvo a revisar el esquema que hice para tal libro y quién quedó, sí, tengo, sí. Un poco sí. Podría solo en una pared, pero mi mujer me echa, ¿no? Sí, claro. Me echa. La pared, respetá la pared. Sí, respetá la pared. Leo, entonces está en la librería Está en la librería, va por la 3ª edición, ha tenido buena acogida del público, así que bueno, y a los colegas que me han dado la oportunidad de hablar de él, muchas gracias. Agradezco mucho. Y además ya te está transformando en un libro de historia. Bueno, creo que es un aporte, es que es la primera versión, como dicen el periodismo, a veces hace la primera versión de la historia. De estos hechos nadie había hablado, había algunos libros que lo trataban en clave de ficción o mezcla de ficción y realidad. Creo que hay que ir a los documentos y a los testimonios. Leo, muchísimas gracias Muchas por estar aquí.